No, no, yo lo mismo que aterricé aquí, aterrizo en Orduña. Aterrizo en Orduña y me encuentro con 300 tíos allí, que no sé ni de dónde han venido, ni de dónde, ninguno sabemos, no nos conocemos de nada, no sabemos, porque de aquí, no sé si marché con alguno más, tampoco no lo sé, no os puedo decir nada de eso, pero lo único que sé es que no sé ni cómo fui allí, ni cómo me llevaron allí, ni en qué. Si fuimos en el tren, si fuimos en un camión, si fuimos... Porque antes no había coches así como los que tenemos ahora, que cada uno tiene un coche. Había un coche, un taxi o un coche que los tenía un vecino y era para todos. Entonces, no sé exactamente cómo llegué allí, pero aterricé en Orduña, en un edificio grande de unos 3 pisos, y allí estábamos 300 tíos, 300 chavales, con... Me parece que había unos 10 o 12 cuidadores. ¿Qué diferencias había de Abadiño a Orduña? Pues mucha diferencia, mucha, porque aquí éramos niños y no nos hacían hacer instrucción. En Orduña, en cuanto llegué a formar, nos levantábamos a toque de corneta. Y lo primero que hacíamos era ponernos la ropa, lavarnos la cara o eso, y a formar al patio. En el patio nos formaban como si fuéramos soldados, con los brazos extendidos a un lado y a otro, para poner los diferentes chicos, y entonces hacíamos instrucción, como si fuéramos militares, derecha, izquierda, para adelante, para atrás, a desfilar, izquierda, o sea, en una palabra, militares. Los falangistas querían tipos que no pensaran, tipos que hicieran lo que ellos querían que hiciéramos, nada más. No les interesaba la vida de ninguno, no les interesaba si éramos hijos de un comunista o era hijo de un falangista, exactamente, no les interesaba nada de eso. Solamente les interesaba los chicos para formarnos como falangistas, justamente. Entonces, eso fue, y de ahí nos enseñaron a eso. Yo cuando, ya os digo, os he dicho antes, cuando fui a la mili, yo no necesité que me enseñara nada el instructor, lo enseñaba yo a él, porque yo lo hice 4 años seguidos, o sea que bastante me preocupaba a mí en la mili de estar. Eso sí, nunca, quiero decir, ellos nos hacíamos, después de levantarnos y después de hacer la instrucción, teníamos que desayunar y tal, y después a misa. A misa era diaria, o igual era cada 2 días, bueno, no me acuerdo, pero a misa era obligatorio, todos a misa. Después de misa, a la escuela, a estudiar. Y pobre de aquel que no estudiara, porque nos arreaban hasta en el carnet de identidad, ¿vale? Justo. Eso, ahora, os digo de los piojos. Sí, cuenta, sí. En una cierta ocasión, en un cierto momento de mi estancia allí, cogí el sarampión. No había vacunas, nadie nos vacunó, ni nadie se ocupó de nada. Pero un chico cogió el sarampión y nos lo pegó a unos 30. Nos metieron en una habitación, todos juntos. Nos cerraron la puerta, estuvimos un mes. Todos metidos allí, bueno, andábamos a hostias unos con otros, y porque nosotros lo podíamos hacer, pues a liar, ¿no? Tú que no sé qué, tú que no sé cuánto, pues a tortazo limpio. Y de allí terminamos, y cuando terminó en el mes, que desapareció el sarampión para todos, que todo el mundo estaba limpio de sarampión, estábamos llenos de piojos. Piojos, pero piojos que eran de 1,5 kilos. y entonces nos sacaban uno por uno de la habitación, uno por uno. Nos pelaron la cabeza, nos ducharon de arriba abajo, pero con una especie de bayeta de esas de limpiar la piel. Pues nos frotaron de arriba abajo todos y nos quitaron los piojos de repente.
Y eso puedo decirlo así de claro. Y no quedó, bueno, luego todo lo que estaba en el interior, colchones, sábanas, mantas, todo, fue a una hoguera. Entonces los viejos desaparecieron. ¿Y durante el día tenías algún momento para jugar? O... Sí, o sea, a partir de la tarde, o sea, media tarde, había días que por la mañana también. Pero ¿qué juegos teníamos? No teníamos ningún objeto para jugar. Teníamos los objetos con los que jugábamos teníamos que hacerlos nosotros. Nosotros hacíamos lo que llamamos en la billarda, que es un palo grande y un palillero con dos puntas. Lo poníamos en el suelo, le pegábamos a la punta de este lado y se levantaba el palillero y con el palo grande a ver dónde lo matabas. Y luego, desde allí, poníamos el palo en el suelo y desde allí tiraba uno de ellos, o el contrario, porque era por equipos, uno de ellos, el contrario, tiraba a ver si pegaba el palo, gobernaban ellos. Y si no pegaba el palo, continuábamos nosotros tirando para un lado o para otro. Nunca pasó nada, nunca le hicimos a nadie, pero eso fue así. ¿Y en Orduña qué condiciones teníais? ¿De temperatura? ¿Temperatura? ¿De alimentación? Alimentación, no puedo decir nada. Bueno, sí, de la alimentación puedo decir una cosa. Y es la siguiente. Cuando nos daban cocido, nos daban un trozo de tocino que tenía unos 3 centímetros de grueso y un cuadrado de aproximadamente 4 centímetros de lado por 3 centímetros o así de grueso, que era todo grasa. Nunca pude comerlo, nunca. Pero había quien cogía el pan, que era un trozo de pan que nos daban, y le apretaba, y le apretaba, y le apretaba, y le sacaba todo, lo extendía todo en el plato y lo comían. Entonces yo a los chicos que comían así aquello, pues el mío se lo echaba. Y yo nunca lo comí. La prueba de verdad que todavía no puedo comer. En Vilela hay quien come el tocino ese, hoy ya mucho menos, pero cuando yo llegué a Vilela había gente que cogía el tocino ese, lo hacía lonchas y luego al fuego, con un palo lo asaba y dicen que muy buenísimo. Yo nunca pude tocarlo ni olerlo, porque no me gustó. Y ya digo, desde pequeño nunca me gustó. ¿Y qué pasaba con el pan? A lo de los curruscos, bueno, en las barras de pan tiene 2 curruscos, tiene 2 puntas. Y al que le tocaba, al chico que le tocaba el trozo de pan del currusco, comía la parte más gruesa y el currusco se guardaba en el bolsillo. Y luego, cuando estábamos en la habitación, se dejaba en algún sitio, porque cada uno tenía su cama, sobre todo debajo de la almohada. Yo lo metía debajo de la almohada, cada vez que lo tenía, lo metía debajo de la almohada y allí estaba igual 4 o 5 días, hasta que se ponía duro como una piedra. Y entonces eso de noche se oía en la habitación, ras, 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 como si estuviese los ratos royendo el queso o un trozo de pan. Pues éramos nosotros que roíamos el currusco y punto. Pero así, ahora es para reírse, pero no es para reírse. No es para reírse porque era muy jodido. Es más, recuerdo a un chico, un tal Adolfo, que era el que nos hacía la gimnasia, pues le dio un bofetón, lo tiró al suelo y claro, ninguno de nosotros pudo decir nada porque ni él sabía ni por qué le había pegado. Nunca supimos, nadie supo por qué le había pegado ese bofetón al chico aquel. Otra cosa, 2 chicos que se escaparon del sitio del orfanato al pueblo de Orduña, los cogió la Guardia Civil, los trajo otra vez al orfanato y del orfanato le hicieron un expediente y los mandaron al correccional de Amurrio. Bueno, si estamos mal en Orduña, peor en Amurrio, o sea que con eso os digo bastante.